Pues vamos a orar. Y Clarice, ora por favor, ¿no? Sí. Señor, Amén. Ok, nos quedamos en Marcos capítulo 3. Empiezas, Gelita, por favor. el nombre de la mano seca. Otra vez entonces una boda y había un hombre que tenía seco. Y le acechaban para ver si en el día de reposo les hacía de poder acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en pie. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él le dio, y la mano le fue restaurada. Salidos los fariseos, tomaron consejo los herodianos contra él para destruirlo. Ok. Esta parte pues está muy fácil. Ya en otras ocasiones él había sanado en día de reposo y otra vez les dice otra vez que si es lícito. Le dice primero a él que se levante y que se ponga en medio, ¿no? A este hombre que tenía la mano seca, y después les dice: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Como ellos no le contestaban, pues entonces él le dice: extiende tu mano. Y cuando él le extiende, pues le restaura la mano sana, ¿no? La mano seca es cuando quedaban así como chupadas, como que ya sin movimiento ni nada. Eso le llamaba tener la mano seca. Y bueno, el Señor se la restaura. Luego viene la multitud a la orilla del mar. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores del Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre de él. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Que todos querían tocarle porque había hecho ya muchos milagros, pero aquí lo único que dice es que les había comentado a sus discípulos que siempre le tuviesen lista la barca para poderla poner a la orilla de la playa, para que él pudiese darles el mensaje, porque la gente se agolpaba donde ellos estaban. Y vamos a ver más adelante que a veces, y ya vimos en capítulos capítulos anteriores, que llega un momento en que ellos no pueden ni siquiera comer, o sea, por la cantidad de gente que había. Ok, entonces dice, elección de los 12 apóstoles. Por favor, Clarice, ¿te lees esa parte?
tuviesen con él ser de paz, que tuviesen soltar de pasión para Simón, justo, hombre, todo, que Dios te afán, de todo, y te cuidó, de Cristo es, con el reino, de libre, de Dios, hijo de Dios, Dios, no, y puede de todos vinieron. Dice que él selecciona a los 12 apóstoles. Bueno, que quiénes eran los 12 apóstoles, no elección de los 12 apóstoles. Y que llamó, dice, y llamó así, o sea, como llamó para con él, o llamó a que vivieran con él, a los que él quiso. Y entonces les dice que él estableció a 12 apóstoles que iban a estar con él y a los cuales iba a enviar a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto es lo que dice este párrafo, y muy pocas veces, aparte de la selección de los 12, no se habla tanto de los milagros de los 12, ni de que echan fuera demonios y demás, más que en 1 o 2 versículos. El caso es que los apóstoles aparentemente estaban también trabajando en esa parte de echar fuera demonios y de hacer sanidades y cosas por el estilo. Si no en ese momento, sí cuando él los envía posteriormente. A mí me da la impresión de que no siempre estuvieron sanando enfermos o echando fuera demonios, sino hasta cuando él los envía, hasta entonces es cuando ellos hacen eso. Y aquí, según Marcos, pues lo generaliza un poco, volvemos a lo mismo, y pareciera que desde que fueron llamados los apóstoles siempre hacían lo mismo, y yo creo que no es de esa manera, porque si no, no dirían otros evangelios que él los llama, que les impone las manos y que los envía, y que cuando ellos regresan estaban sorprendidos de que tenían sanidades de demonios, sanidades, y que los demonios se les sometían. Si siempre hubiesen ellos estado haciendo este tipo de milagros y sanidades, pues entonces no haría menciones, la misma mención en dos evangelios más con respecto a este hecho, ¿no?, de que se les sometían los demonios a los apóstoles. Entonces, dice él, pues que fue Simón, al cual le puso por sobrenombre Pedro, a Zebedeo, a Juan, a Jacobo, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas. Esos eran los 12 apóstoles. Ok, entonces dice después, la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan cuando lo oyeron. Los suyos vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón,
sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Y en otra parte habíamos visto que decían que por el espíritu de Satanás o por Satanás es que él echaba fuera a los demonios. Y es el mismo pasaje aquí donde les está diciendo que pues un reino dividido contra sí mismo generalmente va a tender a fracasar. Y entonces él en los versículos anteriores les decía, o en los capítulos anteriores de Mateo, pues él les decía, ¿no? Porque también habían dicho que por el príncipe de los demonios es que echaba fuera a los demonios. Él les dice lo mismo, que solo por el Espíritu Santo, bueno, que obviamente él los echaba fuera por el Espíritu Santo, y por eso decía que las blasfemias contra el Espíritu Santo era el único pecado que pues realmente no iba a ser perdonado. Entonces les dice en esta parte, en el versículo 28 les dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, mas las blasfemias, cualquiera que sea, cualquier blasfemia que fuere, pero y las blasfemias, cualquier blasfemia que fuera. Fíjense, los pecados y las blasfemias, cómo pueden ser perdonados, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Entonces les dice al Señor que pues es reo de juicio eterno, ¿no? Entonces es muy raro que la blasfemia, yo creo, porque como el Espíritu Santo es algo que está dentro de nosotros y que mora en nosotros, y que pues como decíamos es el que levanta a Jesucristo de los muertos, es la unción que recibe el Señor Jesucristo, y no deja de ser esa tercera parte de la Trinidad. Entonces el Espíritu Santo, que es el que pues, se puede decir tiene un poco más de ambigüedad, un poco menos de presencia, o la gente acostumbra menos orarle al Espíritu Santo o hablar con el Espíritu Santo o cosas así. Esa falta de comunión, esa falta de personalidad, se puede decir, en un momento dado del Espíritu, al menos para algunas personas, es precisamente lo que hace que pues la blasfemia contra el Espíritu Santo pues no sea perdonada, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? A veces cuando dirigimos nuestra oración la dirigimos más al Hijo o al Padre, y que al Espíritu Santo, y por eso bien dice usted que no oramos más al Espíritu Santo cuando Dios nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nuestro Consolador. ¿Y quién es nuestro Consolador? El Espíritu Santo. Y Él es el que intercede por nosotros. Sí. Y nosotros nos olvidamos mucho de Él. Sí, mucha gente no acostumbra a pedirle nada al Espíritu Santo. Y en muchos pasajes o no le damos gracias al Espíritu Santo, hermano, porque yo sí luego estoy en mi oración y digo gracias Espíritu Santo. Sí. Hay que darle gracias también al Espíritu Santo. Sí, también. Y bueno, yo hablaba de pedirle porque a veces hay partes en la Biblia en la que dice que debemos de pedir, ¿no? Y pedir del Espíritu, pedir, por ejemplo, los dones espirituales, ¿no? Los frutos del Espíritu. Entonces, más que pedirlos indirectamente, yo creo que la manera más propia es pedírselos al mismo Espíritu, ¿no? Pedirle a Dios que a través del Espíritu nos dé, de su Espíritu nos dé esos dones. Ok. Clarice, ¿te lees lo que sigue, por favor? La madre y los hermanos de Jesús.
he aquí mi padre, otra vez, he aquí la voluntad de Dios, despertarla, interrogarle. Ok. Fíjense, yo creo que este es un pasaje muy importante que muchas veces usamos para enfrentar a gente que piensa que la Virgen María era más importante que el mismo Señor Jesucristo. Y aquí muchas veces, bueno, si lo vemos de una forma más general, vemos que no solamente no era más importante, sino que el mismo Señor Jesucristo dice que todos los que hacen la voluntad de Dios son sus hermanos bueno, lo dice, lo voy a leer tal como lo dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pone nosotros somos coherederos a través de la fe. Somos copartícipes de la fe y de la salvación a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo dice, todo aquel que hace la voluntad del Padre, pues esos tienen el mismo valor que si fueran mis hermanos o mis hermanas o mi madre, porque en este caso su madre también era su hermana en la fe y también iba a ser coheredera a través de la salvación de Jesucristo, ¿no? María no pudo haber sido salva si no hubiese sido a través de la sangre de Jesucristo, aún a pesar de haber sido bendita sobre todas las mujeres, ¿no? Entonces ese es un hecho real. Nadie puede ser salvo sino a través de la sangre del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo lo dice en un pasaje donde dice, solo hay un camino entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre, ¿no? Entonces esto es algo que pues muchas veces la gente, ni los que están a favor ni los que están en contra tendrían razón. Simplemente lo que la Biblia dice, pues eso está en blanco y negro, ¿no? Y así se debe interpretar. Dice luego la parábola del sembrador. ¿Vas, Gaby? Sí. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí,
sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ok, ya lo habíamos leído antes, o no sé si está poco después, pero estoy seguro que creo que ya lo habíamos leído antes, donde decía, precisamente creo que en Marcos, que el Señor les explicaba mucho las parábolas para que ellos pudiesen entender, que les explicaba detalles, se puede decir, siempre les estaba explicando lo que él decía en enseñanza. Y entonces aquí vemos que cuando Jesús empieza a enseñar, otra vez lo que decíamos, tiene que irse a la barca, a la orilla del mar, para poder dar la enseñanza, porque la gente se agolpaba. Y entonces dice el versículo 2 que les enseñaba las parábolas y muchas parábolas, les enseñaba por las parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, ¿no? Y entonces les da la parábola del sembrador. Ya no la voy a leer, vamos a ver la parte donde le dice a los discípulos nada más la explicación de la parábola. Les dice en el 9, les dice que tiene oídos para oír, oiga, le dice a la multitud, ¿no? Porque no para todos era la palabra, ya lo habíamos visto, y esa era la razón de que todo lo dijeran parábolas. Entonces, más adelante dice, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, pero para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. O sea, la gente que tuviese oídos, la gente que tuviese el entendimiento era la que iba a entender las parábolas, de la que a fin de cuentas iba a ser salva. Yo me imagino que aquellos a los cuales el Señor podía tocar en un momento dado. Y dice, ¿no sabes la parábola? ¿Cómo pues entenderás todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, aquel que lleva el mensaje, ¿no? Ese es el sembrador. Los que están junto al camino, en quienes se siembra la palabra, todos los que están junto al camino son los que son sembrados cerca de él. Pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Fíjense, ya lo habíamos comentado, ya habíamos visto la parábola del sembrador en Mateo. Entonces, vuelvo a lo mismo, sí reciben la palabra, sí la escuchan, sí la entienden, pero viene Satanás inmediatamente y quita la palabra, o sea, no la deja que haga ningún tipo de raíz ni nada en su vida. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, o sea, los que son en los pedregales son los que sí echan un poquito de raíz, o no tampoco echan raíz, ¿verdad? No tienen raíz, pero su gozo y la palabra dura poquito tiempo con ellos. Y vuelvo a lo mismo, dice que la tribulación y las persecuciones se salen de los hacen abandonar la palabra, y pues entonces empiezan a pecar otra vez, tropiezan, lo dice el Señor. Luego dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que sí oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo había oído alguna vez que la gente
Hay gente que no se convierte porque no quiere dejar su vida pecaminosa, no quiere dejar de ir a fiestas, no quiere dejar de tomar, no quiere dejar de muchas cosas. Entonces, por eso es por lo que muchas veces la gente no se convierte. Sí cree, sí acepta, pero dice, yo después me convierto, ¿no? Y a veces no tienen oportunidad y luego se enfrían. Entonces, entre los placeres del mundo, las riquezas y demás, ese tipo de gente pues ya no se acuerda de lo que escuchó, ya después se olvida, con el tiempo se olvida de aquel momento en que estuvo entre decidir y no decidir seguir a Cristo. En el 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿no? Los que dan, ya lo hemos dicho, de alguna manera trabajan porque están en fe, están creyendo, están desarrollándose por la misma fe que tienen, ¿no? Perdón, Angelita, ¿qué es lo que sigue? Que no haya de ser. También, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay oculto que no haya de ser buscado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír. Les dijo también, cierto que oí, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os dirá a vosotros lo que oí, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Cuando dice, primero acababa de hablar el Señor de las obras de aquel que sí escucha la palabra de Dios, ¿no? Y las obras que no tienen los que no siembran la semilla, los que no crece la semilla. Y entonces dice, acto seguido dice, el título es Nada oculto que no haya de ser manifestado. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Cuando les hablaba a los fariseos les decía lo mismo, que eran hipócritas y demás, porque decían hacer unas cosas que no hacían y eran conocidos porque hacían cosas diferentes, hacían todo lo contrario. Entonces aquí está haciendo alusión a eso, a que de acuerdo a las obras, de acuerdo a la fe, de acuerdo al conocimiento de la palabra del Señor, de acuerdo a la relación, pues son los resultados de las obras que uno tiene. Entonces es lo que está diciendo. Y después dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y después les dice, mirad que lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Ya se los había dicho a los apóstoles que tuvieran cuidado con lo que con el pan espiritual, con lo que recibían, porque podían recibir una mala doctrina o una mala enseñanza, la cual los podía llevar a perderse. Y entonces aquí acto seguido les dice, bueno, las acciones dependen de lo que te educas, depende del conocimiento, depende de la relación que tú tienes con Dios. Dependiendo de esa educación que tienes, de ese conocimiento, es el fruto que tú vas a dar, el rendimiento que vas a dar. Y luego viene la relación a lo que habíamos platicado antes, que cuando hablaba de que al que tiene poco se le va a quitar, y al que tiene más se le va a dar más. Y cuando tocamos aquel tema, platicábamos que se hablaba más del conocimiento, de la relación, del trabajo. El que tiene más algo en el espíritu, más dones, más enseñanza, es el que más se le pide, pero también es el que más da, y ese que da, se le da más todavía. Entonces va creciendo el conocimiento conforme se va repartiendo el conocimiento, ¿no? Conforme se va adentrando en este conocimiento, conforme se adentra en la relación con Dios, en el estudio. En esa medida en que vamos creciendo, en esa misma medida, nosotros vamos teniendo más y vamos dando más.
vamos enseñando más. Enseñamos no nada más con lo que sabemos, sino enseñamos con lo que el Espíritu nos da, que es con el ejemplo que damos, con el testimonio que damos, que era lo que él estaba diciendo poco antes. Ese testimonio, nada va a quedar oculto, todos vamos a dar cuentas de cómo trabajamos esos talentos que recibimos, ese dinero, esos dones espirituales, esa fe, sobre todo la fe, cómo la trabajamos, porque con lo que empezamos fue con ese grano, esa semilla que es sembrada, que es la fe, y de ahí se desarrolla todo lo demás. Ya lo habíamos dicho, cuando todos creemos razonando primero el sacrificio de Cristo, pero desconocemos gran parte de la Biblia, y conforme vamos metiéndonos con una relación con Dios y la Biblia y el Señor, vamos creciendo en fe de una manera mucho más desarrollada, ¿no? Nada que ver a nuestra condición o nuestro conocimiento actual de la Biblia con el que teníamos cuando empezamos a creer en el Señor Jesucristo. No, pues no, nada más al principio como me acordé de un texto, como Sí, dice que acaso se trae la luz para ponerla debajo de una luz o debajo de la cama, y me acordé de un texto que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ajá. Ándales. Y me acordé porque nuestra luz debe de alumbrar y pues dar buen testimonio. Ajá. Porque ya las perdí, sí. Sí, así es. ¿Alguien más? No podemos ponerla debajo de una luz, sino tenemos que brillar. Sí. O sea, pues no podemos ocultar lo que sabemos, no podemos ocultar nuestra fe. Hay un momento en que, ya lo habíamos comentado, creo, nos empieza, cuando ya tienes cierto conocimiento, y puede ser muy poco conocimiento, no necesitas tener las grandes cantidades de conocimiento, aunque tengas un poquito lo básico, cuando ya lo tienes bien razonado, como que te empieza a preocupar la fe de otras personas, su salvación, qué tan involucrados están, todo eso es lo que te empieza a preocupar. Ok. Vas, Gaby. ¿Cuál me toca? La parábola del crecimiento de la semilla. De la semilla. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ok. Bueno. Yo creo que la hoz, hermano, la hoz ha de ser como algo para cortar la fruta, ¿no? La hoz es, ¿has visto las imágenes de la muerte donde tiene una cuchilla así larga? Ah, sí. Esa es la hoz, la utilizan para cegar, para cortar la hierba, la cegaron así. Entonces por eso la muerte tiene ese símbolo, porque se supone que es con lo que o así que se los lleva. Entonces, dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, ¿no? Entonces, así es la palabra de Dios. Tú la puedes platicar, la puedes decir, puedes dar el ejemplo, el testimonio, y tú tal vez no te des cuenta que le estás sembrando, que estás afirmando la fe de alguien, o que le estás de alguna manera instruyendo
Y cuando vienes a ver, esa persona pues ya está bien metido, ya tiene toda la fe, ya ha estado, dependiendo, ¿no?, del tiempo que lo hayas dejado de ver, o a veces ni te das cuenta y la gente te señala o te menciona, ¿no? Santiago, recuerdo que muchas veces nos ha comentado que de repente le dicen, oye, tú tienes algo raro, tú no eres normal, no eres como los otros, ¿no? Y cosas así, y que entonces él empieza a dar testimonio de la palabra. Y así sucede, muchas veces ni siquiera conoces a la gente y de alguna manera les estás dando un testimonio, ¿no? Y cuando los vienes a ver, pues tienen fe por el testimonio que tú les diste, o han crecido su fe por la enseñanza que tú les has dado, el ejemplo que les has dado. Y dice, porque de suyo, o sea, de lo que él hace, pues lleva, o de lo del evangelio, lleva, en este caso, lleva fruto a la tierra, ¿no? Primero es hierba, luego una espiga, después un grano lleno de espigas, y cuando el fruto está maduro, se ciega, se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Lo mismo pasó cuando lo mandó a los apóstoles, les dice, porque la mies es mucha y los obreros pocos, o sea, tienen que ayudarme porque ya no es mucho el trabajo y hay mucho por hacer. Entonces viene la parábola de la semilla de mostaza. Clarice, por favor. Igual que la parábola anterior, pues viene la de la semilla de mostaza. Igual, volvemos a lo mismo, puede ser un ejemplo muy insignificante, puede ser algo que nosotros no nos demos cuenta y que en la vida de los demás y en nuestra vida puede estar creciendo. Empieza desde un grano muy pequeño y luego se vuelve la más grande de las hortalizas. Dice aquí que tanto así que echa grandes ramas y de tal manera que las aves del cielo pueden venir a morar bajo su sombra. Entonces eso es exactamente el reino de Dios, es igual, no necesita mucho esfuerzo, pero una vez que se vive, generalmente da mucho fruto, crece grandemente. Y después voy a leer el uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Esto yo ya lo había estudiado, pensé que ya lo habíamos leído en capítulos anteriores. Era lo que yo les refería, que a los apóstoles les hablaba todo en parábolas, les aclaraba las parábolas, y a los demás pues no les hablaba a menos de que fueran parábolas. Y ya habíamos visto también en Mateo el por qué, ¿no? Entonces las parábolas pues eran para que no escucharan y no oyeran o no vieran aquellos que no deberían de ser salvos. Y lo vimos poquito antes también, para que no pudieran ser salvos, no oyendo no oyeran y viendo no vieran. Entonces, vas, Gelita. Cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaban en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, e echaba las olas de la barca, de tal manera que ya se andaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al calla,
cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando dice aquí que le tomaron como estaba, me imagino que estando el Señor Jesucristo arriba de la barca, llegan los apóstoles y toman la barca, ¿no? Y había otras barcas que iban con ellos. Entonces se levanta una gran tempestad y las olas pegan de tal manera en la barca que se empezaba a negar. Entonces él estaba en la popa durmiendo en el cabezal, sobre un cabezal, y entonces dice que le despiertan y le dicen: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y entonces reprende él al viento y al mar y dice: calla, enmudece. Y el viento, cesó el viento y hizo gran bonanza. Entonces él les dice: ¿por qué estás amedrentados? ¿Por qué cómo no tienen fe? O sea, después de todo lo que habían visto, les dice: pues cómo no tienen fe, ¿no? Pero ciertamente, de las muchas cosas que habían visto hacerle, nunca se imaginaron que los vientos o la tempestad pudiese sujetarse al mandato del Señor Jesucristo. Y entonces él dice que ellos temieron con gran temor y se decían entre ellos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen, no? El endemoniado gadareno. Gaby, por favor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadena, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran acto de esparcimiento, y le rogaron todos los demonios diciendo: Arrójanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Tuvieron miedo y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Qué hermoso, porque después terminó hablando de su testimonio, de lo que había hecho Jesús, y luego tenía mucha fuerza. Sí, obviamente, porque
según lo que se calcula que era una legión. Ya habíamos, cuando platicamos en Mateo, que habíamos dicho que recordábamos que creo que este endemoniado decía que era una legión, no habíamos comentado más allá. Pero ahorita que ya le dice que cómo se llama y le dice que es una legión se comprendía primero de 4,000 hombres más o menos en las legiones romanas. Después se calculaba que era una legión de 4,200. Y las últimas legiones que se hicieron, las agrupaciones que se hacían de comandos y demás para la guerra, llegó a ser una legión hasta de 6,000 hombres. Entonces, para los tiempos del Señor Jesucristo, la legión estaba entre 4,000 hombres y 6,000 hombres, lo que comprendía una legión. Entonces, lo que este cuate cargaba estaba entre 4,000 endemoniados a 6,000 endemoniados, lo que andaba cargando el angelito. Por eso tenía tanta fuerza y podía romper, le ponían grillos y demás y los rompía, porque tenía una fuerza de 6,000 hombres. Entonces, o digamos que de 4,000, para no echarle tanta crema a los tacos de este cuate. Pero entonces, obviamente cuando ellos se van hacia el hato de cerdos, pues 2,000 cerdos, pues les tocaba de a 2 por cada cerdo, entonces pues fácilmente llenaban la cuota. Entonces, de a 2 o 3 por cerdo. Ok. Lo importante es que aquí otra vez vemos en el versículo 7 que le dice, clamando a gran voz, le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ya lo había comentado el Señor en algunos pasajes en la Biblia, y lo comentó el mismo David cuando decía que a cuál de sus ángeles llamó él en alguna ocasión como su hijo, ¿no? Como su hijo amado. Lo mismo menciona David, entonces, y bueno, lo mencionó el Señor Jesucristo cuando habló de David. Dice: te conjuro por Dios que no me atormentes, o sea, te pido por Dios que no me atormentes. Todavía no era su tiempo de su tormento, porque el Señor Jesucristo primero le decía: sal de este hombre. Y entonces es cuando le decía: ¿qué quieres con nosotros, Jesús? ¿No? Él le dice: ¿cómo te llamas? Y le dice: me llamo Legión, ¿no? Porque somos muchos. Legión. Entonces es que el Señor le dice, ya le había dicho que saliera, y entonces ellos le pedían que no lo atormentaran. Lo que no entiendo es por qué la legión quería quedarse en la región. A lo mejor era una región de mucha gente pagana y dijeron: pues de aquí somos, ¿no? Ahorita no salimos de pero ahorita vamos a quién agarramos de domicilio. Pues creo que está tremendo porque se ve como estos demonios le tienen mucho miedo a Jesús. Cómo le tienen miedo, y lo conocen porque ellos saben que hasta le dicen: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Saben quién es. Sí, lo reconocen físicamente. Ajá. Y yo creo que a lo mejor no físicamente, pero sí espiritualmente, ¿no? Ajá. Y tanto miedo que le tienen que le rogaron diciéndole que los dejaran apoderarse allá en los cerdos, ¿no? Sí. Y porque dicen que los demonios le tienen miedo al abismo. Entonces, de todos modos se fueron por el despeñadero y se fueron al mar. Sí, porque pero pues Dios no permitió que se quedaran ahí, los echó, se fueron al despeñadero y se fueron al mar. Porque ellos se querían quedar ahí, como dice usted, pero no se los permitió. Sí, este hombre tenía tanta fama y demás que pues la gente del pueblo ya de los alrededores ya lo conocía. Entonces, cuando saben todo lo que pasó y les platican a los que estaban ahí a detalle lo que había sucedido, pues tienen miedo, no le piden que se vaya. El caso es que el Señor le dice a esta persona, como tú decías, pues ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor, ¿no? Contigo. Y la misericordia que ha tenido de ti. Yo creo que la misericordia, como decíamos, muchas veces, la mayoría de las veces, por parte de esa misma idolatría, es que ellos eran poseídos
y al tener el Señor misericordia de él como endemoniado, era porque esa idolatría anterior le estaba perdonando el Señor. Entonces, ya lo habíamos platicado, ¿no? Que había muchos endemoniados en aquel entonces. Sí, eso es lo que estoy haciendo referencia ahorita, que sí. El hecho de que hubiera muchos endemoniados era por la misma idolatría, el tipo de idolatría que tenían en ese entonces. Ok, vas, Angelita. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de pasando otra vez que se marca a la otra orilla, se reunió alrededor de él un gran número, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea sana y vivirá. Fue pues con él, le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, que había sufrido mucho de muerte, que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, se iba a peor. Cuando oyó hablar de Jesús por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, lo que ella había sido él, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: tu fe te ha salvado, ve en paz de tu azote. Mientras él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestan al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no te crees solamente, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban lamentaban mucho. Entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él. Mas él, estando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo hiciera y dijo que se les diera de comer. Ok, entonces vemos aquí que acababa el Señor de pasar esta parte de los endemoniados y se va de ahí, ¿no? Pero entonces Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga, quiero que entiendan esto: en el templo estaban los principales del sacerdocio y en la sinagoga era, se dice, consultándolo por Google, que era algo así como la iglesia para el cristianismo, que es donde se reunían para hacer los cultos. En algún momento dado, en alguna predicación, me habían dicho o habían escuchado que la sinagoga era una especie donde se decretaban los juicios y cosas por el estilo, que fungía más un carácter político. Pero lo que dice Google es que los judíos utilizaban la sinagoga más que nada como si fuese una iglesia, que ahí es donde se congregaban para aprender y demás. Ok, ¿por qué lo digo? Porque estaban los principales en el templo, que eran los principales sacerdotes, y en este caso Jairo era el principal de la sinagoga, como el guardatemplo, algo así. Entonces, ese fue el chiste, ¿eh? No, más no se ríen ni nada.
Entonces, tal vez no era un principal sacerdote, pero era como un puesto alto en la sinagoga, ¿no? Él sabe que era, si no era sacerdote, no vino a entender exactamente a qué se dedicaba. Ok, entonces dice que estaban reunidos junto al mar, ¿no? Y una gran multitud otra vez, que viene Jairo y le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, estoy leyendo el 23, ven y pon las manos sobre de ella para que sea salva y vivirá. Fíjense cómo a pesar de los puestos políticos y demás, como pasaba con Zaqueo y cosas así, pues había gente que creía en el Señor Jesucristo, su fama ya era mucha, la gente que lo seguía era mucha, y los milagros y demás que se veían de diario, pues también era muchísimo, ¿no? Entonces, él lo fue, dice que lo seguía, él iba tras de Jairo y tras de Jesús iba una gran multitud. Y entonces pues le apretaban porque iban a ser sanados y demás. Ya lo habíamos estado viendo, ¿no? Que la gente ya nada más se acercaba para tocarlo porque sabían que iban a ser sanos. Esta mujer que padecía decía Angelita que de reflujo, y decíamos que no, que era flujo. Entonces, que no era de vómito. Esta mujer que padecía de flujo, pues fue la que lo toca, ¿no? Tenía 12 años ya con ese padecimiento, y entonces pues es sanada, ¿no? Dice más adelante en el 27, que cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y es cuando lo toca. Y dice el 28 que entonces, que ella decía, si tocaré tan solo su manto, seré sana o salva. Entonces dice que inmediatamente que ella lo toca, inmediatamente este flujo se seca, pero inmediatamente. Entonces no momentos después ni días después, en ese momento. Entonces cuando el Señor siente que sale el poder de Él, pues obviamente dice, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y pues los discípulos dicen, pues todo el mundo te está apretujando, no puede ni moverse. Él empieza a mirar alrededor a ver quién había sido, y entonces la mujer, temiendo, después dice que en lo que vimos antes es que sintiéndose descubierta, o que ya la habían descubierto, dice que ella, sabiendo lo que había sido hecho, vino y se postró delante del Señor Jesucristo y le dijo toda la verdad, cómo había sucedido todo. Entonces el Señor le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y en otras partes decía que el mismo Señor Jesucristo decía que no había visto fe como la de ella, ¿no? Aquí nada más hace Marcos la relación en que le dice, pues ve en paz y sé sana de tu azote. Entonces, mientras él aún estaba hablando con la mujer, vienen y le dicen a Jairo que su hija ha muerto, ¿no? Y entonces él se voltea y ve a Jairo y le dice al principal, le dice al principal de la sinagoga, que era Jairo, le dice, no temas, cree solamente. Y entonces al entrar a la casa de Jairo, y la gente hace un gran alboroto y demás, y dice él, ¿por qué alborotas? En el 39, la niña no está muerta, sino duerme. Y entonces pues obviamente la gente le empieza a hacer burla, dice, entonces él echa a todos fuera y tomó a la madre, y tomó al padre y a la madre y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando de la mano a la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. O sea, fíjense, después de estar muerta por un momento, o dormida, como decía el Señor Jesucristo, o padeciendo, inmediatamente se levanta y ya estaba bien tranquila. Ok, yo creo que nos da tiempo de leer la siguiente. Dice Jesús en Nazaret, salió Jesús de ahí y vino a su tierra,
y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y de qué sabiduría es esta? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No son estas también aquí? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre de ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí es algo que pues el Señor ya había mencionado, diciendo que pues no pudo hacer grandes milagros por la incredulidad de ellos, porque era la tierra que lo había visto crecer y conocían perfectamente su familia y a sus hermanas que estaban a veces ahí en el templo, me imagino. Y entonces pues él se queda maravillado, y pues lo que hace es aprovechar para que en los alrededores difundir la palabra. Yo creo que no hay gran cosa que ver. Por favor, Gaby, lo que sigue. La misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ok, entonces, como ya lo habíamos platicado, sale el Señor Jesucristo de ahí, de lo que era de la sinagoga donde estaba, y empieza en las ciudades de los alrededores a llevar el evangelio, ¿no? Y entonces, cuando llega el día de reposo, se dice que en otros evangelios que poco antes de él enviar a los discípulos les dice que la mies es mucha y los obreros pocos, y entonces es cuando les empieza a asignar ese trabajo de separarse de 2 en 2 y llevar el evangelio a los alrededores. Y entonces los envía de 2 en 2 y les da la autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Se acuerdan que cuando en el versículo 3, creo, en el capítulo 3, decíamos que 3 o 4, que decía Marcos que los discípulos echaban fuera demonios y demás, y que aparentemente es durante todo el tiempo que están con el Señor Jesucristo? Y aquí es lo que yo les hacía referencia, de que no, que Él después les impone las manos y los envía de 2 en 2, y entonces es cuando les da la autoridad sobre los espíritus inmundos. Y también les manda que llevesen que no llevasen para el camino solamente el bordón, que no llevasen nada más, sino que solamente lo que iban a calzar y lo que iban a vestir. Y les dice: y donde quiera que entréis en una casa, pues posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo de que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, de la ciudad, de la familia o del hogar donde no fuese recibido el mensaje,
ellos iban a recibir una condenación peor a Sodoma y Gomorra. Y entonces, una vez que hace esto, el Señor, ellos salen y dice aquí que predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Se acuerdan que el mensaje era que se arrepintiesen de sus pecados? Ese tenía que ser el mensaje hasta después de la resurrección de Jesucristo. Y entonces también echaban fuera a los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahí estaban ellos cumpliendo lo que habíamos platicado, ¿no? Pues entonces nos quedamos en el 6:14. Pues, tú, Gaby, tú mira por dónde te apuntando. Bueno, oramos, hermanos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor amado, por este estudio, Señor, que ha culminado por el día de hoy. Gracias por este pequeño grupo de mis hermanos, Padre, de los que están conectados y así de los que no se pudieron conectar, Padre. Ojalá pronto lo hagan, Señor. Ayúdalos, Señor, darles ese deseo para poder, Señor, estudiar tu palabra, Señor, y estemos juntos, Señor, leyendo tu palabra, mi Señor Jesucristo. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor, la vida de mi hermana Angelita, de mi hermana Clary, de mi hermano César, Señor, de mi hermano Oscar y de mi otro hermano, Padre, y así de los que se van a conectar. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Padre Santo. Bendice sus hogares, bendice sus vidas, Señor, bendice sus trabajos, bendice sus graneros, mi Señor bendito, a cada uno de mis hermanos, Padre. Bendícelos grandemente donde quiera que estén. Toma el control de todo lo que hagan en su vida, Señor. Toma el control, Señor, de sus hogares, de sus trabajos, Padre Santo. Y así, mi Señor amado, nos despedimos, Padre eterno. No de ti, Padre Santo, sino de los unos con los otros, Padre. Esperando estar, Señor, dentro de 15 días, estudiando tu palabra nuevamente, si a ti nos lo permites, Padre Santo. Todo que sea conforme a tu divina voluntad y no la nuestra, mi Señor amado. Gracias te damos, Señor, y pues bendícenos, Señor, en esta noche, Señor, y así en los demás días que vienen, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, te damos muchas gracias, mi Señor amado. Amén. Amén. Bueno, saludos, que Dios les bendiga. Sí, gracias, hermano, gracias. Bye. Hasta luego, hermana. Bye. 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 Bye.